Herramientas moleculares para uso en ingeniería genética. A partir del conocimiento de las capacidades de los microorganismos, se han desarrollado una serie de métodos o herramientas que sirven para modificar la información genética, ya sea de esos microorganismos o de organismos más complejos. Como contenidos, aquí está la lista de las herramientas básicas que iremos viendo. Las enzimas de restricción son endonucleasas, lo que significa que son enzimas que reconocen el ADN doble hebra, reconocen secuencias específicas en el ADN y cortan generando o bien extremos romos o extremos cohesivos. Como podemos ver en este caso, esta es la secuencia que reconoce en el ADN la EcoR5. Esta enzima se posiciona en este lugar y corta ambas hebras en esta posición, las dos hebras en la misma posición, dando lo que se llama extremos romos. En este caso, esta es otra enzima que se posiciona en este sitio y genera cortes simétricos. Hace en esta hebra un corte aquí y en esta otra hebra un corte aquí. En este caso, al hacer estos dos cortes, el corte este va a generar una parte de ADN simple hebra en el extremo y luego seguirá la doble cadena de ADN y en este caso el corte estará aquí. Estos extremos escalonados se llaman extremos cohesivos. Las secuencias que reconocen son secuencias pequeñas, como están en los ejemplos, esos tienen 6 pares de bases y como pueden ver en la tabla hay algunos que pueden ser de 4 pares de bases o ser más largos, llegamos hasta, de las conocidas, hasta 12 pares de bases. Aquí las flechas indican dónde se dan los cortes. Estas secuencias, las que reconocen, son simétricas. Si ven, esto pueden leerse GATTC, en este sentido, en esta hebra, y en el otro sentido, GAATTC, quiere decir que esta secuencia repetida, inversa, a continuación. Esto es lo que se llaman secuencias palindrómicas. ¿Qué sucede? Estas enzimas de restricción están tanto en procariotas, tanto en bacterias como en arqueas. Ahora, ¿qué sucede con el ADN propio de esos organismos? Porque secuencias tan pequeñas, la probabilidad de encontrarse varias veces en el genoma es muy alta. Y, como sabemos en procariotas, las enzimas que están en el citoplasma coexisten en el mismo lugar con el ADN. Bueno, asociada a cada enzima de restricción que tenga una bacteria, hay otra enzima que modifica el ADN. Cuando se da la replicación del ADN bacteriano, en la cadena naciente, a medida que se generan estas secuencias, las enzimas modificadoras van a cambiar, como en este caso, van a metilar esa secuencia y entonces esto ya no es más reconocido por la enzima de restricción y el ADN bacteriano o procariota queda protegido. Cuando ingresa ADN de otro organismo que no tiene esta modificación, entonces sí, estas secuencias están visibles para las enzimas de restricción y es una manera de que la célula degrade el ADN que entra. Es decir, que este sistema está formado por una enzima de restricción y asociada a una enzima de modificación para proteger su propio ADN. El nombre de las enzimas es
La primera parte es por el organismo del cual proviene, o sea, en el que se identificó, del cual se extrae la enzima, la R por restricción, y luego hay un número, 1, 2, 3, 4, 5, como en este caso. Estas dos enzimas provienen de Escherichia coli, mira que se llamen ECO, R de restricción y, bueno, la numeración por la que la he encontrado. Estas enzimas normalmente se purifican, ¿sí? Y se pueden tener en el laboratorio y podemos hacer una restricción fuera de las células. Nosotros lo que hacemos es, cuando queremos cortar un ADN, purificamos ese ADN de un cultivo celular del que tengamos interés y luego lo ponemos en las condiciones, le ponemos un buffer con el pH, con las concentraciones de sales, etcétera, que requiera la enzima para poder funcionar. Se agrega la enzima y se hace la reacción a la temperatura adecuada, o se hace en condiciones in vitro. Eso es una restricción controlada que se hace in vitro. ¿Cómo podemos visualizar el ADN que tenemos en un tubo de ensayo y que hemos digerido con una enzima de restricción? Para eso usamos la técnica de electroforesis en gel, que permite separar moléculas según su movilidad en un campo eléctrico. Esas moléculas pueden ser proteínas o ácidos nucleicos y en función del tamaño es que se usan los geles de agarosa para moléculas más grandes o de poliacrilamida para moléculas más chicas. La idea de la electroforesis es que la muestra se pone en un gel, que en este caso se dibuja aquí, todo se sumerge en un buffer y se somete a un campo eléctrico y las moléculas migrarán según su carga eléctrica. El ADN en particular, si vemos la estructura, a pH 7, que es el pH de la célula, la carga neta viene dada por los fosfatos que le dan una carga negativa. Como los fosfatos están regularmente distribuidos a lo largo de la molécula, la densidad eléctrica de toda la molécula de ADN es constante. Cuando el ADN se carga en un gel, que es ¿sí? Y se introduce en un buffer, y la muestra se pone del lado del polo negativo y se somete entonces al campo eléctrico, las moléculas van a migrar hacia el polo positivo. Esta migración dependerá del tamaño y eso viene regulado por el tamaño del poro que forma el gel. A menores concentraciones de agarosa en este caso, tendremos poros más grandes y las moléculas podrán migrar más rápidamente. Las pequeñas, por supuesto, pasan por los poros sin ningún impedimento estérico y dependiendo del tamaño del poro, las moléculas más grandes tendrán dificultad y tendrán que girar y acomodarse, demorando así y quedando retrasadas en el gel. Normalmente, cuando se hace una migración, lo que se ponen las muestras, en este caso B, C y D, son diferentes muestras de ADN, y se pone en paralelo un marcador de peso molecular, que aquí está en el carril A. El marcador de peso molecular es una mezcla de moléculas de ADN, o sea, de la misma naturaleza química que las muestras nuestras, y en esa mezcla tenemos diferentes moléculas de tamaños conocidos. Entonces, al hacer la migración en paralelo, podemos inferir el tamaño de cada una de estas bandas en función de cómo haya migrado el marcador de peso molecular. Además, se agrega al gel o a las muestras un agente intercalante.
como el bromuro de tidio, que se usó por muchos años, ahora está sustituido por su toxicidad. Nosotros ya vimos el bromuro de tidio como un agente mutagénico. Se trata de una molécula plana que se intercala entre los peldaños, digamos, del ADN. Cuando está intercalado, aumenta su fluorescencia y entonces al exponerlo al UV podemos visualizar las bandas. Aquí queda planteado dos ejercicios en los cuales a una molécula de ADN representado por este rectángulo, que tiene un tamaño de 2 kilobases, se digiere con una enzima que corta en la posición 100 y en la 400. Y lo que se pregunta es, ¿dónde se ubicarán las bandas? Si este es un gel que va desde el negativo, migra en este sentido, y este es el marcador de peso molecular. En el segundo caso, a la digestión de esta enzima se le agrega una enzima que tiene un sitio de corte en la posición 1400. Cuando se hace la digestión de una molécula de ADN relativamente pequeña, como en los ejercicios anteriores, que la molécula era de 2000 pares de bases, se obtendrán bandas discretas porque se encontrarán unos pocos sitios para cada enzima de restricción. En este caso se muestra cuando se digieren ADNs de tamaños más grandes. Como dijimos, las enzimas de restricción reconocen secuencias pequeñas. Cuanto más grandes sea el ADN a digerir, mayor cantidad de sitios donde puedan cortar y por lo tanto mayor cantidad de bandas. Lo que se muestra a la derecha es la digestión de diferentes genomas, o sea, el ADN cromosómico completo de diferentes organismos. Pueden ser hongos o plantas, animales, o sea, organismos más complejos, con genomas más grandes, donde lo que se ve es toda una escalera continua de bandas de diferentes tamaños, con algunas de mayor intensidad, porque más de una banda coincide en estos tamaños. A estas escaleras se les llama smear. La técnica de hibridación se basa en la capacidad del ADN de formar puentes de hidrógeno y hibridarse entre secuencias complementarias. En el ejemplo lo que vemos son ADN de diferentes muestras que ha sido digerido con enzima de restricción y separado en una electroforesis. Luego se transfiere a una membrana que puede ser de nylon o de nitrocelulosa, donde ese ADN queda fijo. Y lo que se quiere aquí es analizar si en estas muestras existe una secuencia similar a un fragmento dado de ADN. Ese fragmento, que lo tenemos purificado, se va a marcar, que puede ser radioactivamente o con fluoróforos, y a eso le llamaremos sonda, a un fragmento de ADN marcado. Esta membrana entonces se pone en contacto con un exceso de la sonda libre en un buffer adecuado, dejándolo el tiempo necesario para que se una a donde encuentre moléculas homólogas. Luego se lava el exceso de la sonda y se revela, y entonces se analiza, por ejemplo, el número de copias que hay de secuencias homólogas a la que estaban buscando. En esta muestra habrá 3, en esta 4. Fundamental para este tipo de técnicas es manejar la temperatura. El ADN a bajas temperaturas está a doble hebra y a medida que la temperatura va aumentando, le confiere energía suficiente para romper los puentes de hidrógenos hasta que se desaparean las dos hebras. Entonces aquí, una vez fijo el ADN, las hebras se pone a alta temperatura para que se separen las hebras. Y luego que se agrega la sonda,
se baja la temperatura para que esos fragmentos puedan hibridar entre sus complementarios. Y eso se hace en el entorno de la temperatura de melting, que es la temperatura a la que la mitad de las bases están apareadas. Cuando lo que se busca es comparar dos genomas, por ejemplo, en el caso que sea necesaria hacer esta técnica para definir si determinado aislado pertenece o no a una especie, lo que se hace es, no es necesario hacer restricción, sino que simplemente el ADN de una de las cepas se fija en una gota, en una membrana, y lo que se marca es todo el ADN genómico de la otra cepa. Y el proceso de hibridación y de temperaturas es igual que el anterior. También pueden hacerse hibridaciones ADN a ARN. Normalmente lo que se fija es el ARN por ser la molécula más inestable, y lo que se marca, lo que necesita más manipulación, se usa el ADN. Otros dos métodos que vamos a repasar son la amplificación por PCR y el secuenciado, que ya vieron en la clase de filogenia, que son métodos que se basan en la replicación del ADN. En ambos métodos trata de simularse la replicación dentro de un tubo de ensayo, y por lo tanto los elementos indispensables serán un ADN molde, primers o cebadores, iniciadores del proceso de elongación, una enzima ADN polimerasa, nucleótidos, un buffer adecuado para darle que esa enzima pueda funcionar, y el magnesio que es necesario para la asociación con los pirofosfatos salientes. La reacción en la cadena de la polimerasa o PCR es una técnica a través de la cual se generan múltiples fragmentos de ADN, múltiples copias de un mismo fragmento de ADN dentro de un tubo de ensayo. Como dijimos, se basa en la replicación y por lo tanto se emula ese proceso poniendo los principales componentes dentro del tubo, y el fragmento que se va a amplificar viene dado por los iniciadores de la replicación, ¿sí? Los primers. Para eso, para diseñar los primers, se necesita conocer por lo menos esta parte de la secuencia de ADN. El gran avance de esta técnica fue el descubrimiento de una DNA polimerasa termoestable. Eso permitió poder sustituir toda la maquinaria celular, o sea, las helicasas y demás proteínas que abren el ADN dentro de la célula y estabilizan la horquilla de replicación. Todo eso se sustituye por la temperatura. A altas temperaturas, donde esta proteína es estable, se logra que el ADN se desnaturalice estando en simple hebra. Luego se puede bajar la temperatura para llegar a la temperatura donde los primers pueden hibridar y poner la reacción en las condiciones para que la enzima trabaje. Entonces, un ciclo de reacción cuenta de 3 etapas. Una desnaturalización a altas temperaturas, ¿sí? Donde el ADN molde se separa. Otra que a temperaturas en el entorno, la temperatura de melting, que se llama annealing, o sea que los primers están uniéndose a sus zonas complementarias en el ADN molde, y luego la temperatura a la que la enzima funciona de manera óptima o en su entorno para que se dé la extensión, o sea, la polimerización. La repetición de estos ciclos es lo que va aumentando el número de copias, y cada una de las copias en el ciclo siguiente pasa a ser molde para generar nuevas copias.
Para ver el proceso de la PCR pueden usar este link. La reacción de la PCR se hace en forma automática en un termociclador que simplemente regula temperaturas y tiempos de cada uno de los pasos y el número de ciclo. Al final puede verse por una electroforesis en gel y esto se le llama PCR tiempo final. La PCR en tiempo real, a diferencia de la anterior, no necesita esperar a la finalización de la reacción y hacer un gel para poder visualizarlo. El proceso de amplificación es exactamente igual que en la PCR tiempo final, pero la visualización es simultánea a la amplificación. Una de las formas es utilizar en el mismo tubo de reacción, agregar un agente intercalante. El Cybergin es una molécula plana, como recordarán, antes habíamos visto el bromuro de tidio que se usa para ver en los geles. Bueno, en este caso se usa Cybergin. Esos intercalantes se unen a la doble hebra de ADN y por lo tanto no van a estar unidos ni en la desnaturalización, ¿sí? Sino que la mayor cantidad de Cybergin va a estar intercalados en las moléculas al final de cada una de las etapas de elongación de cada ciclo. Y en este momento es el máximo pico de emisión de esa molécula y es donde mide el equipo. Existen muchas otras formas de visualizarlo. Por ejemplo, aquí se usa una sonda de ADN, además de los primers, una sonda de ADN que tiene un fluoróforo y un quencher, una molécula que contrarresta la emisión del fluoróforo. Mientras que esto está unido a esta distancia, ya sea cuando están asociados al ADN o en solución, esta molécula no está emitiendo. Durante el proceso de elongación o de extensión, lo que sucede es que la polimerasa se encuentra con esta molécula, aquí hay un corte, hay degradación de esto para poder seguir haciendo la elongación y por lo tanto hay una separación del fluoróforo con respecto al quencher y en ese momento se da la emisión y es el momento en cada ciclo donde se mide. Para la medición en tiempo real, el equipo, el termociclador, tiene que tener asociado lectores para los diferentes fluoróforos y una computadora donde vaya pasando la información. En esta gráfica podemos ver lo que se va viendo en simultáneo al proceso de amplificación, ¿sí? La formación de estos gráficos donde se muestra la fluorescencia versus cada uno de los ciclos. En la PCR tiempo final lo que vemos es esta parte donde ya el sistema está saturado. En la PCR tiempo real vemos todo el proceso y por lo tanto podemos usar esta PCR para cuantificar. Nos permite ver los ADN que llegan a una cantidad en tiempos, en los primeros ciclos, a una cantidad observable que entran en esta fase serán aquellos que tengan más ADN, más copias en el ADN molde, y los que aparecen al final, más tardíos, serán los que tengan menos copias. Entonces, las ventajas de la PCR en tiempo real, primero es el tiempo y menos trabajo porque no hay que hacer el gel ni la visualización. O sea, directamente aparece la visualización en la computadora. Y por otro lado, el poder ver esta etapa hace que esta PCR sea más sensible y que además pueda usarse con fines cuantitativos. Por otro lado, en general, para poder tener estas gráficas así, los fragmentos que se amplifican son pequeños.
y en la PCR tiempo final pueden amplificarse fragmentos grandes hasta 7.000, 8.000 pares de bases. Esos fragmentos pueden luego purificarse y manipularse en un tubo de ensayo. Los productos de la PCR en tiempo real generalmente están entre los 100, 300 pares de bases. También pueden purificarse, pero bueno, fragmentos de ese tamaño no permiten grandes manipulaciones. Lo que vemos aquí, la curva de melting, es una curva que se hace en el caso donde se usan agentes intercalantes, como vimos el ejemplo del Cyber. Cuando se usan los intercalantes, esas moléculas se unen inespecíficamente a todos los ADNs, entonces amplificados. Entonces, si llega a haber alguna contaminación, también va a contribuir a la fluorescencia. Entonces, al final de la reacción, lo que se hace es un barrido de temperaturas y se va midiendo la fluorescencia, ¿sí? Determinando la temperatura del melting de cada uno de los amplicones. En los sistemas donde se usan, además de los primers, sondas específicas, al tener 3 moléculas que se están uniendo al fragmento de interés, eso ya aumenta la especificidad y por lo tanto lo que se mide es más seguro. El otro método basado en la replicación del ADN es la secuenciación. Aquí se simula en cada tubo con todos los elementos para poder replicar y en este caso se utiliza un solo primer que va a hibridar con la hebra que queremos secuenciar. Un primer complementario a esta hebra, un único primer. Además de poner los nucleótidos normales, o sea, los deoxinucleótidos, que tienen, como ven en el azúcar, el OH, que es el que participa en la elongación de la cadena naciente, se pone en baja proporción una mezcla de uno de los nucleótidos que es un dideoxi, o sea que perdió este OH. Cuando en ese tubo se incorpora esta molécula, al no tener el OH, se corta la elongación. Como esta se pone en baja proporción respecto a los demás nucleótidos, en la elongación normalmente se pondrán los desoxinucleótidos normales y permitirá la continuación de la polimerización. Cuando por azar entra uno de estos, entonces se corta. Y dependiendo de la posición se pueden generar secuencias más largas, fragmentos más cortos de diferentes tamaños. Estos nucleótidos se ponen en 4 tubos, los que para la reacción cuando se incorpora una timina, y en una citosina, una adenina y una guanina. Luego toda esta mezcla se corre por separado en un gel y entonces puede leerse la secuencia desde los más pequeños, ¿sí?, en el orden hasta los fragmentos más grandes, y así se llega a la secuencia dada. Este método fue automatizado, marcando cada uno de esos dideoxis con diferentes fluoróforos, o sea, los que corresponden a la T con 1, a la A, a la C, a la G, y haciendo todo en una única reacción que se migra en una electroforesis y está conectada a una computadora, y por lo tanto lo que se obtiene después de un lector que mide cada uno de los fluoróforos es un gráfico de esta forma que está relacionado a la secuencia. Este método, que es el que se usa normalmente
ahora, sirve para secuenciar fragmentos específicos de ADN cada lectura tiene hasta 1000 pares de bases. Actualmente existen otros métodos de secuenciación que no vamos a detallar en este curso para secuenciar grandes cantidades de ADN. Básicamente se basan en secuenciar fragmentos en una molécula grande de ADN, secuenciar fragmentos, y esas secuencias luego necesitan ser ensambladas, y esto se hace por procesadores, ¿no? Por un gran desarrollo informático para dar una secuencia final. Hasta aquí hemos visto una serie de herramientas que nos permiten trabajar con ADN y analizar ADN que ya fue purificado, o sea, dentro de un tubo de ensayo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para introducir un ADN de interés dentro de una bacteria. Antes nombramos los mecanismos de incorporación de ADN exógeno que tienen los procariotas, que son la transformación, la conjugación y la transducción. Y esos son los mecanismos que se usan para incorporar ADN que nosotros queremos. Para facilitar esos procesos se usan plásmidos que contengan la información de interés, y esos plásmidos, como tienen un origen de replicación, pueden entrar en la célula y estabilizarse, multiplicarse como tales, sin necesidad de integrarse al cromosoma. Si la transformación, dijimos, es con un ADN lineal que no tiene un origen de replicación, entonces necesita pasar por integrarse al cromosoma a través de la recombinación homóloga, proceso que baja la eficiencia de transformación. También puede hacerse utilizando fagos, sustituyendo parte de la información génica del fago por el ADN de interés y haciendo transducción. A estos se les llaman vectores. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas de ADN que facilitan la entrada, o sea, que vectorizan la entrada del ADN de interés dentro de la célula. De estos tenemos modificaciones de plásmidos y fagos que se han aislado de la naturaleza. Luego los cósmidos son artificiales, es una combinación entre información plasmídica y de fagos, de forma tal que dentro de la célula pueden estar como plásmidos, pero también tienen la posibilidad de encapsidarse y conservarse como partículas virales. Los cromosomas artificiales para bacterias y para levaduras básicamente lo que tienen es la información de interés más la información que asegura la replicación durante el proceso de división celular y que vayan a las células hijas. Cuando nosotros vamos a trabajar, la elección del vector a utilizar básicamente es en función de la cantidad, del tamaño del ADN que queremos incorporar en la célula. En los procesos más cotidianos se usan los plásmidos porque son moléculas muy fáciles de trabajar y llegan a incorporar hasta 20 kilobases de la información. Para tamaños mayores se pueden utilizar cada uno de estos otros vectores. A mayor tamaño, mayor complejidad y mayor probabilidad de reorganización dentro de la información del vector, o sea, son más delicados. Veamos las características de un vector de clonado a través del ejemplo de un plásmido. Cuanto menor sea el tamaño del vector, más lugar para incorporar la información de interés tiene y más fáciles de manejar, manipular sin
que se rompan o que tengan rearreglos, cuanto más pequeña sea la molécula. Dijimos que para que el vector se estabilice, tiene que tener orígenes de replicación, ¿sí? Estos se usan los orígenes de replicación de los plásmidos naturales. Tiene que tener esos orígenes cuando lo que yo quiero, me interesa es multiplicar la cantidad del ADN que está clonado. Me conviene que el origen de replicación de un plásmido de múltiples copias dentro de la célula. También otra característica son sitios únicos de enzimas de restricción, o sea que haya un único sitio para ECOR1, un único sitio, ¿sí?, para BAMH1, con lo cual se puede hacer un corte y ahí introducir la información de interés. Para introducir la información de interés, lo que se hace es cortar el plásmido y el ADN de interés con enzimas de extremos compatibles o con la misma enzima. Luego se mezclan en un tubo y a través de una ligasa se forma la molécula recombinante. Otra característica son los marcadores seleccionables. En el caso del ejemplo, los marcadores van a ser resistencia a la tetraciclina y este gen que codifica la resistencia a la ampicilina. ¿Cómo será la célula en la que pueda transformar e identificar las células transformadas? Serán aquellas que sean sensibles a la tetraciclina y o a la ampicilina. Esas células sensibles no van a poder crecer en presencia de cualquiera de estos dos antibióticos. Cuando se incorpora el plásmido a esa célula, adquiere la capacidad de resistir y poder crecer en presencia de ampicilina y de tetraciclina. Para seleccionar entonces las células transformadas, luego de la transformación, lo que se hace es plaquear la mezcla en un medio que tenga ambos antibióticos. Ahora bien, cuando nosotros generamos a este vector, le agregamos la información de interés, o sea, generamos un vector recombinante. Como dijimos hoy, podemos cortar aquí con PCT1 tanto el vector como el ADN y ligar en este punto, introducir la secuencia de interés. El gen de resistencia a ampicilina queda interrumpido, por lo tanto no funcional. Cuando transformemos con este vector recombinante, que este gen no está más funcional porque aquí adentro está la información de interés, las células que quedan en este plásmido ya no van a ganar la resistencia a ese antibiótico. Para seleccionarlos tendremos que usar la resistencia a la tetraciclina que todavía es funcional. Con este ejercicio pueden repasar e integrar todas las herramientas moleculares para cada una de las etapas del clonado y en la segunda parte los métodos de selección, o sea, cuáles tienen que ser los medios para seleccionar las células de interés. Piensen que ustedes transforman las células receptoras con una mezcla que podrá tener tanto el vector recircularizado sobre sí mismo o que haya integrado el ADN de interés. Todos los métodos, tanto moleculares como los de selección, fueron vistos en las clases anteriores. Otros plásmidos pueden tener un único gen de selección y incorporar un gen reportero. Este gen, el LAC-Z en este caso, sintetiza la beta-galactosidasa que cuando encuentra un sustrato, como el IPTG, produce la coloración azul de las colonias. Cuando la secuencia del ADN de interés se clona interrumpiendo este gen, LAC-Z pierde su función.
Entonces, por lo tanto, no podrá sintetizar la coloración azul, dando la coloración normal de las células. Como se ven aquí, las colonias blancas son las que tienen el vector recombinante con el ADN inserto en este lugar y por lo tanto la Z interrumpido. El mismo proceso de clonado puede hacerse para clonar todo un genoma, pero de a partes. Para eso, por un lado, se extrae el ADN genómico de las células, se corta con una enzima de restricción compatible con la misma enzima de restricción que se corta el vector. Estas digestiones se mezclan y se pone a ligar, con lo cual se formarán una mezcla de diferentes vectores, cada uno que tendrá un inserto diferente de todos estos pedacitos. Al conjunto de todos estos vectores se le puede llamar una genoteca, porque la suma es el genoma, representa el genoma de la bacteria. Cuando con la mezcla de todos estos vectores se transforma una célula aceptora y se selecciona, entonces se tendrá un conjunto de colonias, cada una de las cuales habrá incorporado un plásmido con un inserto diferente. Solamente entra un plásmido cada una de las células y por lo tanto todas las colonias que crecen todas las células que forman la colonia a partir de ese transformante tendrán el mismo plásmido con el mismo inserto. Otros plásmidos, como los que se llaman shuttle o lanzadera, pueden usarse en dos microorganismos diferentes, o sea, en bacterias y en este caso en levaduras, en Saccharomyces cerevisiae. Para eso tiene todas las características de un vector de clonado que vimos anteriormente, un origen de replicación, genes para selección, sitios únicos de restricción, y además se le ha agregado un gen de selección, un marcador seleccionable para cuando se transforman levaduras, y el origen de replicación de los plásmidos en levaduras para que se mantenga como tal. Como dijimos anteriormente, las levaduras pueden mantener plásmidos en forma replicativa, o sea, autónomos, no así los hongos filamentosos, que ahí necesariamente el ADN va a recombinar en alguno de los cromosomas para poder estabilizarse. En algunas levaduras pueden trabajarse como plásmidos y mantenerse como tales. ¿Por qué se hace este doble sistema? Simplemente porque es mucho más sencillo y más rápido de producir este plásmido en bacterias, cortarlo, transformar y generar mucha cantidad de un plásmido recombinante con el inserto deseado, hacer todo ese trabajo y la generación de la genoteca o las moléculas recombinantes que se quiera, trabajando siempre con bacterias, y luego pasarlo al hospedador final, que sería la levadura. Los vectores de clonado sirven para manipular el ADN, clonarlo, hacer múltiples copias, cortar, pegar, o sea, fabricar la molécula de interés. Ahora, si cuando queremos asegurarnos la expresión de la información, o sea, la síntesis de proteína a partir de ese ADN, debemos incorporar algunos elementos que la célula necesita para ese proceso. A modo de repaso, si esto representa la información, esta es la secuencia codificante de determinada proteína. Para su expresión, para la expresión del gen que se transcriba, necesita una zona reguladora, un promotor reconocido
por los factores sigma y por la polimerasa, y donde estarán los activadores o represores que dicen cuándo esa transcripción se da. Una vez que se sintetiza el ARN, también lo que se representa aquí, también se necesitan regiones reconocidas por los ribosomas, o sea, secuencias de unión a los ribosomas, y a partir de las cuales el mensajero se une al ribosoma y empieza la transcripción que se da desde el codón de inicio hasta el de finalización. Estos elementos pueden llegar a estar en un inserto de un vector de clonado, y si la célula reconoce esta parte de lo que se clonó, entonces podrá darse la expresión simplemente usando un vector de clonado. Normalmente nos aseguramos, mediante un vector de expresión, incorporar estos elementos, y lo que se clona en ese vector es el gen estructural. Los vectores de expresión tendrán entonces todas las características, los mismos elementos de un vector de clonado, como el origen de replicación, tamaño pequeño, sitios únicos para enzimas de restricción, que aquí están juntos en esta zona, y es donde se clona la secuencia a expresar, y marcadores genéticos seleccionables. Además de eso, tendrán las secuencias que indican la expresión, o sea, un promotor, un terminador y un sitio de unión al ribosoma. En este caso, el promotor y las zonas reguladoras tienen que ver con el operón LAC, y por lo tanto el plásmido también lleva al represor LAC. En las condiciones dadas se está expresando el represor, y entonces está reprimida la expresión del gen de interés. Cuando esas condiciones cambian, la polimerasa puede acceder al promotor y comienza la expresión del gen. Aquí podemos ver también el sitio de unión al ribosoma y los terminadores. Lo que es muy importante para la elección del vector de expresión es que conjuntamente el hospedero debe ser adecuado. El hospedero debe poder, además de reconocer el sitio de replicación, como en los plásmidos de clonado, además debe reconocer, la polimerasa debe reconocer los promotores y responder a la regulación de ese sistema. Quiere decir que cuando elegimos el vector, en paralelo elegimos también el hospedero en el cual lo vamos a poner. En este caso, el vector de expresión usa el promotor de la T7 polimerasa, o sea, la polimerasa del fago T7. Naturalmente, las células no tienen la información para generar la polimerasa del fago. Entonces, la célula hospedera también fue modificada para ser compatible con este plásmido. En el cromosoma bacteriano vemos que la T7 polimerasa, el gen de la T7 polimerasa está inserto, se incorporó al cromosoma bajo la regulación del operón LAC. Y la célula también tendrá entonces el sistema de regulación de LAC. Cuando esta parte está inhibida, no se expresa la T7 polimerasa y por lo tanto no hay expresión del gen que vaya en el plásmido. Cuando se pone un inductor, como puede ser el IPTG, se expresa la T7 polimerasa y comienza la expresión. ¿Para qué se hace eso? Para tener el sistema reprimido hasta tener un cultivo de células importante. O sea, no estresar a la célula desde el principio. Se hace un cultivo con este sistema hasta que llega a una cantidad, una masa celular adecuada, y se induce la expresión
por un periodo corto para que obtener mejores cantidades de proteína. ¿Sí? Se da la transcripción y luego se hará la síntesis de proteínas. Estos son dos ejercicios donde se mezclan algunos métodos moleculares para introducir mutaciones. Cada uno de los métodos los hemos visto a lo largo de estas clases y la idea es que en la próxima clase podamos responder las dudas que les queden, o sea que ustedes respondan las preguntas, revisen cuál es el proceso de cada uno. Son dos ejercicios independientes que responden a las mismas preguntas que podamos discutir en base a sus dudas. Por último, queda planteado este ejercicio que es para expresar proteínas que son eucariotas, por ejemplo de un hongo filamentoso, en una bacteria. Los esquemas muestran cuál es la organización de la información genética de los eucariotas, los hongos filamentosos, y de los procariotas. Recuerden que en procariotas no hay intrones, mientras que sí están presentes en la información en eucariotas. Por lo tanto, un gen que provenga de un hongo filamentoso tendrá intrones. Y si ponemos toda esta secuencia dentro de una bacteria, la bacteria no va a responder, no va a poder resolver esos intrones y no va a poder dar un ARN mensajero que produzca una proteína. La idea es que piensen en el método, cómo tendrían que desarrollar para que la bacteria pudiera expresar estos genes, qué información introducir en la bacteria, en qué condiciones, cómo hacerlo. Bueno, también queda planteado para discutir en base a sus preguntas en la próxima clase. Las herramientas moleculares y la ingeniería genética tienen aplicaciones tanto a nivel de la medicina, la industria, la agricultura o el ambiente, y en cualquiera de estas áreas pueden aplicarse, tanto para el análisis de muestras como para la producción de un producto de interés. En clases anteriores vieron cómo tanto la PCR como la secuencia del ADN puede utilizarse para identificar microorganismos y para establecer relaciones filogenéticas. En procariotas puede usarse el 16S o vieron metodologías con otra batería de genes y la pregunta es cuáles pueden usarse para hongos y levaduras. La técnica de PCR también tiene aplicación directa para la detección de patógenos en alimentos. Como habrán visto en el práctico, el método clásico microbiológico para la búsqueda de patógenos en diferentes muestras lleva una etapa de enriquecimiento. Luego hay aislamiento selectivo según el microorganismo que se quiera buscar, un reaislamiento para obtener un cultivo puro a partir del cual se hacen las pruebas bioquímicas para su identificación. Todos estos procedimientos, cada una de estas etapas, llevan horas de incubación entre una y otra, por lo tanto llegar a la identificación o a la verificación en una búsqueda implica varios días de análisis. Los métodos moleculares desarrollados pasan por una etapa de enriquecimiento que es común al método clásico, pero luego se hace una extracción, un análisis celular y una reacción en PCR que puede ser para tiempo final o tiempo real con primer específicos, por lo tanto no se requieren las etapas de aislamiento y de cultivo puro. En el caso de que la amplificación de negativo, se informa ausencia del microorganismo en cuestión en tantos gramos de muestra, según cómo se haya partido en el enriquecimiento,
Y si la detección es positiva, o sea que se visualiza la banda esperada, entonces lo que se recomienda es una confirmación por los métodos clásicos a partir del enriquecimiento. Este proceso lleva unas pocas horas una vez que el enriquecimiento está, con lo cual estos métodos ahorran muchísimo tiempo para dar una respuesta. Para estas técnicas se han desarrollado kits comerciales que están totalmente estandarizados, que no solamente implica la reacción de PCR, sino que establecen y dan los materiales para el enriquecimiento, las condiciones de incubación, tienen los materiales para la reacción de PCR, los termocicladores adecuados y calibrados con los algoritmos o los programas necesarios para informar el resultado. En algunos casos de estos kits pueden tratarse de una PCR en tiempo final, en los cuales lo que se tiene es positivo o negativo, y al final se usan las curvas de melting, como en este caso, con un control interno, y aquí este pico indica la presencia del microorganismo en cuestión. Y en este caso es un resultado positivo, donde la única amplificación corresponde a la temperatura del melting del control interno. También puede ser en tiempo real, donde a medida que se van dando las amplificaciones, se pueden ver las curvas de amplificación tanto del control interno como de la muestra, en este caso una muestra positiva, porque aumenta la amplificación para la muestra. Los controles internos son ADN que tienen que dar amplificación, y lo que validan es que todo el sistema funciona correctamente. En este ejercicio se propone que diseñen un método de detección del virus del dengue, que es un virus que tiene ARN de cadena simple como información genética, usando los elementos que hemos visto anteriormente. En lo que resta de la clase vamos a ver algunas aplicaciones en producción. Hasta ahora vemos análisis, ahora vamos a ver producción. Los microorganismos pueden usarse a diferentes niveles, pueden interesarnos el cultivo en sí, procesos o productos celulares que purificaremos. Y es en estos dos casos donde la ingeniería genética tiene mayor incidencia. Este es un ejemplo de ingeniería metabólica, es decir, la generación de un microorganismo cuyo metabolismo se ha modificado para que produzca una sustancia en particular. En este caso, se trata la primera parte de la reacción, es la producción de indol a partir del triptófano. Esta reacción hecha por la triptofanasa es una actividad que se usa como una prueba bioquímica para diferenciar entre diferentes géneros de enterobacterias, y esta actividad está presente en Escherichia coli. En la segunda etapa, lo que se da es a través de una naftalena oxigenasa la producción de este diol. Esta enzima no está presente en Escherichia coli, sino que fue introducida mediante un vector en el organismo con todos los elementos que hace que esa información se reconozca, se pueda expresar y formar la proteína. Una vez formado este
diol, hay una reacción espontánea de deshidratación para formar este intermediario que luego se condensará para dar el índigo. El índigo es un colorante azul que se usa para teñir el jean. Esto es un ejemplo de la producción entonces de una sustancia química modificando un microorganismo a partir de una actividad propia de ese microorganismo, incorporando algún paso metabólico adicional. Quizás el ejemplo más emblemático de la producción con microorganismos es el caso de la insulina. En el método tradicional, la insulina se extraía, se purificaba a partir del páncreas de cerdos, por lo cual había que sacrificar un gran número de animales para poder llegar a esta cantidad de insulina porcina. Alrededor de los años 80 se generaron Escherichia coli a la que se le incorporó la información genética que codifica la insulina humana. Ese ADN fue modificado, unido a un vector e incorporado a la bacteria. Y a partir de un fermentador de 300 metros cúbicos se puede producir la misma cantidad de insulina, en este caso humana, que a partir de 250.000 cerdos. No solamente tiene esa ventaja, los tiempos también de producción son otra ventaja, pero además, fundamentalmente a nivel de la salud, es que aquí lo que se obtiene es la insulina que tiene exactamente la misma secuencia que los humanos. Si bien la insulina porcina da buenos resultados, no es exactamente igual. La insulina cuenta con dos cadenas proteicas que se sintetizan por separado, fermentadores en Escherichia coli, y luego se unen por formación de los puentes disulfuro. En esta tabla pueden encontrar otros ejemplos de proteínas recombinantes, ¿sí? Esta es la que se enumera la insulina y estos otros, que se han incorporado y se producen actualmente en microorganismos. Muchos de ellos son bacterias, también o levaduras, y también podemos ver algunos hongos filamentosos. Y aquí tenemos las áreas de aplicación.